Noruega es uno de los países que conforma la OCDE, es decir, la Organización para el Desarrollo y Cooperación. Estos países se caracterizan por establecer políticas muy sofisticadas. Por ejemplo, en el caso del STEM, algunas están vinculadas con haber incrementado las horas de matemáticas en la escuela primaria y haber implementado exámenes para saber cuáles son los logros en ciencias, tecnología y matemáticas. ¿Pero a qué tipo de políticas públicas nos estamos refiriendo? El enfoque de educación STEAM, y como ustedes saben, STEAM es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática. Y claro, este enfoque ya se utiliza en otros países, en países como por ejemplo Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Australia. De hecho el gobierno de Cataluña también lo utiliza, el gobierno de Medellín, ¿no? Entonces ya son gobiernos que lo vienen utilizando. Y este enfoque es un enfoque que tiene criterios sumamente relevantes, ¿no? ¿Cuánto impactaría la educación STEAM en disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia en nuestro país, por ejemplo? Si no es en base a educación, no lo vamos a lograr, porque no tenemos que generar una vez más paliativos, es decir, soluciones puntuales, de repente de corto plazo. Tenemos que generar en el ser humano educación, ¿no? Tenemos que promover educación para que él decida que efectivamente lo voy a hacer porque lo creo, porque es bueno para mí, porque es bueno para mi comunidad, porque impacta en el desarrollo de mi país. Entonces, finalmente, como ves, la educación impacta en ciudadanía. Entonces, si los jóvenes desde la escuela fueran conscientes que ellos tienen una responsabilidad ciudadana, ¿no? Que no solamente supone derechos, sino también deberes, entonces creo que nuestra sociedad sería mejor. Justamente en estas épocas es donde nosotros tratamos de seguir ciertas normas tradicionales y empezamos a ingerir alimentos, a veces no balanceados. Entonces, en nuestra fisiología vamos a ocasionar ciertos desbalances y eso ocurre justamente por la mala alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que presentamos? Acidez, flatulencia, molestias. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo funciona un antiácido comercial en nuestro organismo. Para poder realizar este experimento necesitamos materiales muy sencillos. Primero, un antiácido comercial, necesitamos una solución de fenolftaleína, que es nuestro indicador de pH. Asimismo necesitamos una sustancia ácida, que puede ser vinagre o puede ser limón. Vamos a usar el vinagre. Asimismo necesitamos algunos instrumentos de medición simples o precisos para ir contabilizando y observando qué es lo que está pasando. En primer lugar vamos a tener nuestra sustancia antiácida, a la cual nosotros le vamos a agregar estas gotitas de fenolftaleína. Vamos a observar que ocurre algo físico y luego vamos a agregarle algo ácido para ver también qué es lo que pasa. Finalmente vamos a ir contando y contabilizando cómo es que ciertas variables van a estar influenciando en el efecto de este antiácido. La idea no es fomentar el uso de antiácido. La idea es entender un poquito cómo funciona nuestro cuerpo y qué indicadores tenemos que podemos usarlo tan fácilmente y poder entenderlo además, ¿no? El enfoque de educación STEAM lo que busca es aglutinar voluntades, articular voluntades del Estado, de los actores de la sociedad civil, ¿no es cierto?, de la academia, ¿no?, y evidentemente de la comunidad. ¿Para qué? Para hacer y proponer soluciones que mejoren el contexto. Otro criterio es este criterio que tiene que ver con incluir a las minorías, es decir, la equidad de género, es decir, romper con los estereotipos de que las mujeres no pueden ser científicas, ¿no es cierto?,
eso es un estereotipo, ¿no? Entonces, de eso se trata y eso es lo que propone el currículum nacional, ¿no? Romper con esos estereotipos, ¿no? Y no olvidarnos que evidentemente tenemos 4 revoluciones industriales conviviendo en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, hay lugares en nuestro país en donde la revolución industrial no es la 4ª revolución industrial, es la primera revolución industrial. Estamos hablando de agricultura de subsistencia en ciertas zonas rurales, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo STEAM impacta justamente en estas zonas? Entonces, el enfoque de educación STEAM tiene este criterio de diversidad en su esencia. Estamos con María del Mar Vélez, ella es la gerente de Crack the Code, que es una nueva propuesta para trabajar con niños y tecnología. ¿Qué es Crack the Code? Crack the Code es un laboratorio de tecnología que se especializa en niños y jóvenes de 5 a 15 años. Buscamos empoderar a las futuras generaciones para convertirlos en creadores de tecnología. Hoy en día la tecnología toca prácticamente cada segundo de nuestras vidas y es importante no solo saber cómo se utiliza, sino saber cómo crear tecnología. Todas las industrias del país en el futuro van a estar o ya están extremadamente ligadas a esta innovación, a estos cambios, y necesitábamos darles y entrenar a las futuras generaciones de cómo se utiliza, cómo se crea y cómo funciona estas tecnologías. ¿Y de qué manera es transversal entonces la tecnología en el desarrollo de destrezas para los niños? Es una pregunta de hecho muy interesante porque justamente hemos notado, digamos, al ya estar trabajando con niños que desarrollan o hasta refuerzan ciertos temas del colegio. Por ejemplo, al crear un videojuego empiezan a aprender acerca de matemática, que es una secuencia, que es un algoritmo. Al crear su propio diseño utilizando código, aprenden que son los ángulos, aprenden, por ejemplo, qué es el código binario, que está súper ligado a la matemática, a la tecnología y bueno, a la ingeniería hoy en día. Y de hecho una de las cosas que también reforzamos es la práctica del inglés. El código hoy en día, todo en cualquier parte del mundo es en inglés. Entonces, si bien algunas veces dictamos las lecciones en español, queremos que los niños aprendan desde pequeños a escribir en código y a leer en código siempre en inglés. Algunos piensan que es suficiente con importar tecnología y traer el empaquetado, pero hoy día también hay la tendencia que en países como el Perú es posible desarrollar tecnología. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que es extremadamente importante. Tenemos en este país hay una oportunidad gigante de capital humano. Necesitamos tomar a estos empleados y a las futuras generaciones y darles las habilidades para que se vuelvan creadores de tecnología que van a ser fuentes de empleo en el futuro. De hecho, hay una estadística que me impresionó el otro día: el 53.2% de los empleos en el país de aquí a 10, 15 años van a ser automatizados. En la industria minera, en el turismo, en cualquiera de las industrias. Entonces es importante que desde ahora estemos preparando a los empleados, a los niños, para que puedan ser parte de este cambio que se está dando en todas las industrias. Entonces, si queremos continuar con el crecimiento, con el buen crecimiento que ha tenido el Perú, necesitamos continuar con la inversión en las futuras generaciones y en los empleados que tenemos hoy en día para continuar con este crecimiento en el país. El día de hoy tenemos una experiencia que nos va a ayudar a identificar de qué manera ciertos colores o ciertas circunstancias pueden variar la percepción y sensación térmica que tenemos. En esta ocasión estamos trabajando con una lámpara que va a representar nuestra enorme estrella que es el Sol, brindándonos bastante calor, bastante energía. Y tenemos dos superficies, una clara, una oscura, y hemos colocado termómetros para poder verificar si la temperatura de estas superficies tiene alguna variación respecto de la energía que está recibiendo. Acá tenemos un instrumento de medición que nos ayuda a identificar las temperaturas de manera electrónica y nos va a ayudar a determinar cuál de los dos está aumentando su temperatura
con mayor rapidez. De pronto los dos suben al mismo ritmo o de pronto uno de ellos presenta variaciones. Cuando nosotros utilizamos herramientas como estas a nivel educativo, les permitimos a los chicos no solo interactuar con la tecnología, sino además, a partir del diseño previo, decidir qué controles van a tener, decidir cómo lo van a poner, a qué distancia voy a trabajar, me voy a acercar más, me voy a alejar más, voy a utilizar dos lámparas, una sola, y desde ahí estamos ya despertando su creatividad. Adicionalmente a eso, con herramientas como esta, nosotros podemos notar variaciones bastante fuertes. Y eso ayuda, sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños, que si ven 1 grado, 2 grados de diferencia, no van a notar el cambio. Pero si ven números muy distintos, entonces sí va a ser notorio para ellos que de pronto una de las dos superficies calienta más. Es más, yo ahora he planteado, he dicho cómo están las cosas y lo siguiente que puedo hacer con estudiantes es decir, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuál de los dos creen que calentará más rápido? Y lo discutimos y lo pensamos y nos vamos a nuestra experiencia diaria. De pronto sabemos que en un día de verano vestirnos de color oscuro va a resultar mucho más complicado, pero nos va a calentar y todo lo demás. Entonces podría yo, si he tenido esa experiencia, decir que el oscuro calienta más. Mientras que otro estudiante podría suponer que no, porque esto de aquí deja pasar más rayos, entonces se calienta. Ya tenemos la discusión. Y a partir de eso, el camino está listo para empezar a trabajar datos y ver en realidad qué es lo que pasa. La intención sería luego llevarlo a la naturaleza y ver cómo eso de pronto hace que las cumbres con nieve me reflejan más la energía, me botan más la energía y por eso va a haber cierto comportamiento en esos lugares, mientras que una carretera muy oscura me va a generar cierto tipo de variantes en el ambiente que tiene alrededor. Entonces voy relacionando mi vida diaria, lo que es una demostración y lo que es el efecto en la naturaleza, ¿no? Que es precisamente llegar a lo que queremos, llegar a juntar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, el arte, para entender nuestro mundo, para desarrollar nuestras competencias y entender el mundo que nos rodea. Hay un muy bonito ejemplo en la ciudad de Lima, de hecho en Miraflores, donde hay un colegio municipal de niñas que se llama Juana Larco de Damet, que ha elegido el tema de STEAM, de Educación de Ciencias, Tecnología, Creativos, como un proyecto de escuela, de toda la escuela. Y a solicitud e interés de las niñas de todas las edades que hay allí, desde primera infancia hasta más arriba, el director ha dicho, perfecto, este programa lo vamos a instalar estructuralmente en el colegio. Entonces son niñas que desde primeros años de primaria están estudiando, están aprendiendo, están explorando, experimentando en ciencias y tecnología y están con los circuitos eléctricos, están aprendiendo sobre el ciclo de agua, están hablando de cambio global, están discutiendo con sus profesores y profesoras sobre estos ámbitos del saber y están comenzando a desarrollar no solamente una definición de problemas de lo que ellas observan alrededor suyo, sino que también están paulatinamente comenzando a desarrollar soluciones. El aprendizaje activo de ciencia y tecnología con este elemento creativo que da la A de las siglas STEAM hace ya parte de este colegio. Son 900 niñas que van a estar hablando de eso bastante más de lo que hasta hace un tiempo lo hicieron, y eso también va a caracterizar de alguna manera el territorio de Miraflores. Nosotros estamos a cargo en Cayetano Heredia de la propuesta educativa llamada Diviértete, Aprende, que tiene 15 años compartiendo la ciencia con los pequeños de 3 a 17 años. Los chicos tienen que experimentar y tienen que experimentar antes de recibir la teoría. A diferencia de un enfoque tradicional donde clásicamente uno recibe la teoría y utiliza el experimento para comprobar la teoría, ¿no? O sea, para comprobar lo que ya te han contado.
¿no? Bueno, lo que hacemos nosotros es completamente diferente. Utilizamos la experimentación para construir el conocimiento. O sea, experimentamos y los chicos plantean sus ideas, sus hipótesis sobre lo que está pasando. Luego la experimentación pasa a un nuevo nivel que ya implica tratar de poner a prueba las hipótesis que ellos mismos han dado, y luego llegaremos a una conclusión que establece probablemente la relación entre dos variables o el comportamiento de una variable, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, desde niños. Pero la idea de hacer educación a través de este método científico es que tienes competencias que te sirven en general para cualquier profesión. El aprender a aprender, el indagar, el buscar información, el trabajar en equipo, el ser sensible a los problemas del país. Eso que se trabaja en la propuesta realmente es válida para hacer ciencia, pero también es válida para hacer cualquier otra actividad que tenga que ver con el beneficio del Perú. Para nosotros, los profesores que nos juntamos de diferentes disciplinas a discutir un experimento y nos damos cuenta que el aporte de cada disciplina diferente convierte la experiencia en una experiencia valiosa, ¿no? Hemos tenido varias amanecidas interesantes de trabajo con este enfoque STEAM. Si con el niño hay una hipótesis y una comprobación o una experimentación para poner a prueba su hipótesis puede ser una hipótesis básica, cualitativa de repente. Con los mayores ya esta hipótesis pasa a ser cuantitativa. En esta oportunidad tenemos al globo. Nuevamente lo vamos a someter a el contacto con el limoneno, al aceite esencial que tiene el limón. Y la cáscara de limón tiene un aceite esencial llamado limoneno. Aparte de eso, tiene otros ácidos que acompañan a este aceite esencial. También tiene ácidos grasos, agua y otras moléculas adicionales, que lo que estoy haciendo en este momento, al momento de estrujarlo contra una superficie, como es el caso de la mesa, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, expulsando dichos ácidos presentes. Pero ¿qué pasa si tomo hisopo y tomo contacto con ella? O sea, comienzo a absorber dichas sustancias que están colocadas o que se han colocado encima de la superficie de la mesa. Dichas sustancias se van a absorber en este trozo de algodón que se encuentra en el hisopo. La pregunta es, ¿qué pasará si que yo tomo contacto entre lo que es el globo y esta sustancia que está en el algodón? Entonces tendremos que preguntarnos algo. ¿Qué le hace? ¿Cómo reacciona o qué ocurre? Nuevamente revienta. La pregunta es, ¿y qué pasa si en esa oportunidad a otro globo le vamos a echar un poco de leche? Recordemos que la leche también es un producto natural, obviamente de fuente animal, y vamos a agregarlo al globo de esta forma. Y nuevamente tomo el mismo hisopo que tiene el aceite esencial y tomo contacto con ella. Pues algo ha pasado. Hace un instante, en el solo hecho de tener contacto con el globo, se generaba la explosión y en este momento no ha ocurrido eso. Hagamos la prueba ahora con un poco de gaseosa. Si tomamos un poco de gaseosa y hacemos lo mismo en otra parte del globo, y a continuación sacamos un poquito más de limoneno, solamente estrujando un poco de limón, tomo el hisopo, lo embadurno nuevamente y tomo contacto con él en la misma ubicación. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Quién es un mejor protector? ¿La leche o una bebida gasificada? Una pregunta que normalmente un niño se hace. Y creo que la respuesta es evidente, habría que probarlo en casa. Una forma de acercarse a la ciencia es a través del conocimiento ancestral, como es el caso del proyecto Tawa Pugliai de Yupana Inca.
La Asociación Yupanqui somos un grupo de investigadores que nos hemos reunido con la finalidad de rescatar el conocimiento ancestral y que tiene ciencia, la base científica de esto, ¿no? Para ser utilizada en nuestros tiempos. El primer proyecto, el más fuerte que tomó el camino fue justamente la matemática, ¿no? El redescubrimiento después de 500 años con esta metodología que es el Tawa Pugyay. A raíz de esto nosotros comenzamos a crear todo el universo para que pueda llegar a la comunidad. Es decir, hemos creado justamente los cursos, la metodología a seguir, bueno, cómo enseñar incluso a formar profesores en la metodología, dirigida a niños, jóvenes, adultos, y también hemos creado justamente productos que son como los kits de Yupana para que los puedan tener en las casas y todos puedan participar y jugar. La idea es que todo esto ayuda, estos cursos que nosotros generamos para los colegios, nos puedan ayudar a llevar este conocimiento a los niños en las alturas, en las comunidades. Y así se va creándose un ámbito de ayuda y de conocimiento, ¿no? De que todos puedan accesar a este conocimiento. Uno de nuestros alumnos, el profesor Eloy Reyes, él es de la comunidad Cañaris. Él llevó el curso, la metodología y pudo llegar a su población y enseñarle a los niños. Él nos contaba que al comienzo los niños tenían muchos problemas en las matemáticas. Estamos hablando que él enseña un rango de niños desde 8 a 15, me parece, ¿no? En diferentes grados. Y tenían unos problemas en la matemática, de cómo expresar las sumas, las multiplicaciones, divisiones. Aprendiendo esta metodología, los niños comenzaron a verlo de una forma lúdica, tal cual nosotros la expresamos, y se comenzaron a familiarizar mucho más. Este profesor comenzó a ver que cuál era la mejor forma de enseñarles y utilizó las diferentes formas, plantea, digamos, problemas matemáticos y les da las herramientas para utilizarlas. Es decir, puede utilizar la matemática arábiga, con la que nos enseña en el colegio normalmente, la Yupana, el método Tawa Pugyay, base 10, reglas de Cousinet y diferentes metodologías. Y los niños al final comienzan a elegir qué herramienta quieren utilizar. Él nos cuenta que en la mayoría de los niños se inclinan por usar la Yupana, porque lo ven que es un método didáctico, divertido, y sale mucho más rápido las respuestas. Toda la base son 5 movimientos. Es como el ajedrez, por ejemplo, ¿no? Cuando uno aprende ajedrez tiene que aprender los movimientos del alfil, del torre y así. Cuando uno lo pasa a la Yupana tiene que aprender también 5 movimientos base. Y a partir de ahí comienza a salir todo lo demás. Estos 5 movimientos base hacen para cada uno de los juegos. En la metodología se llama Tawa Pugyay, quiere decir los 4 juegos. ¿Y por qué? Porque la suma es un juego, la resta es otro juego, la multiplicación, la división. Todos parten del mismo principio, pero se convierten en diferentes juegos. Entonces, uno aprende los movimientos base y de ahí va aprendiendo primero la suma, la resta, multiplicación, división. Generalmente nosotros cuando hacemos estas partes en las clases, ya tenemos hasta el módulo 5, por ejemplo, porque así la investigación sigue saliendo información y más cosas. Entre el módulo 1 y 2 se puede aprender el Tawa Pugyay, que son las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Estos módulos los hacemos en un día de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos 2 módulos una persona ya puede conocer muy bien lo que es la parte de la base de la matemática inca. Conversamos con un profesor de física y química de Cataluña, quien nos habla acerca del interés de muchas ciudades de convertirse en polos de exportación de conocimiento o know-how. Para que esa ecuación funcione, es importante invertir en educación STEAM. El gobierno de la Generalitat, que es el gobierno autonómico de Cataluña, impulsó un plan de gobierno general involucrando a 3 departamentos. El Departamento de Educación, que es el departamento que coordina un poco las acciones, el Departamento de Empresa y Conocimiento
y el Departamento de Presidencia a partir de la Secretaría General de Telecomunicaciones. Lo que creó fue un grupo de trabajo que desarrollase un plan STEM, que se llamaba STEMcat, para impulsar vocaciones científicas, para mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a ciencias, tecnología, matemáticas. Bueno, hay toda una serie de objetivos. Lo que sí había eran estudios tanto a nivel europeo como a nivel estatal, como a nivel de España, como a nivel de Cataluña, en los cuales se veía un descenso en el número, sobre todo, por ejemplo, era muy evidente el número de matriculaciones en carreras universitarias o en ciclos formativos técnicos en aquellos ámbitos relacionados con la ciencia y la tecnología, especialmente con ingenierías y con ámbitos más de ciencia básica. También es verdad que el fomento de esas áreas no solo puede ir dirigido al aumento de vocaciones o al aumento de graduados en esos ámbitos de conocimiento, sino también a mejorar el conocimiento general de la población respecto a conocimientos que va a ser importante tener a la hora de tomar decisiones. Yo creo que es relativamente fácil interpretar que Cataluña se quiere posicionar como un polo de conocimiento donde lo que exporte sea know-how y no tanto mano de obra menos cualificada. Bueno, la Fundación ProAntioquia es una fundación empresarial que nació en los años 70 en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Fueron varios empresarios que se preocuparon por lo que estaba pasando en las políticas públicas de la ciudad y del departamento y decidieron hacer esta fundación para poder incidir en diferentes temas de política pública. Entonces, hoy en día ProAntioquia busca articular, movilizar, convocar e incidir en política. Tenemos varias líneas de trabajo, hay una línea que está muy concentrada en desarrollo social, otra que está muy concentrada en desarrollo económico y competitividad, y la línea que yo dirijo, que es la línea de educación. Del área de educación tenemos varios programas. Uno de estos programas tiene que ver con innovación educativa y ahí trabajamos muy de la mano con Parque Explora. Parque Explora es el museo de ciencia, es un centro de ciencia que está en la ciudad de Medellín. De hecho, la presentación que acabo de dar fue contar cómo fue que hicimos esa construcción de Parque Explora, porque ProAntioquia, digamos que parte de lo que hace en su misión es incidir en grandes proyectos de ciudad. Entonces, de alguna manera, ProAntioquia estuvo en todo el proceso de construcción y consolidación de Parque Explora, y es a través de ellos y de todo el tema de innovación educativa que trabajamos todo lo relacionado con temas STEM. Desde el arte y el lado lúdico de la educación, algunos emprendedores están usando circuitos electrónicos para crear juguetes. Estos son los robots tripulantes, cada uno viene con una caja lúdica. La idea de nuestros juguetes es que la caja es parte del juguete. Entonces, nosotros buscamos que la caja se recicle y la idea de esta caja lúdica que viene con su robot tripulante es que nosotros mismos podemos construir la nave del robot. Se puede transformar de esta manera. Tenemos todas las posibilidades que la caja nos puede dar, ¿no? Que aparentemente es un elemento simple, una caja, pero que con imaginación podemos llegar a construir esto. Apelan bastante a lo que es la cultura precolombina. Uno es reptil, ¿no? El reptil es chavín, el insecto es paracas, el molusco es nazca y la planta es inca, ¿no? Y también le damos importancia al concepto de cabeza y cola en la cultura andina. Por eso es que, ¿no? Esta es la cola y esta es la cabeza. Entonces es una manera lúdica de aprender. Este es el toy electrónico y es un kit
para construir un sintetizador de sonido desde cero, ¿no? Sin la necesidad de saber electrónica y sin soldar. La mejor manera de hacer este juguete es totalmente jugando, ¿no? De investigar y de dejar a libre la imaginación, ya que lo que estamos aprendiendo acá es ciencia y lo hemos querido hacer de una manera divertida para que no sea tan pesado, ¿no? el poder construirlo. Y al final hemos elegido el construir un instrumento de sonido porque es la mejor manera, creemos nosotros, de expresarse con música, con el juego. Nuestros juguetes son totalmente, todos utilizan, ¿no? Todo es lúdico. Hasta la misma caja que utilizamos funciona como caja de resonancia para el mismo juguete. Y nada, se toca con perillas, con potenciómetros y se puede tocar con unos componentes que son sensibles a la luz también. Experiencias que impulsan el STEAM, es decir, las matemáticas, la tecnología, la ingeniería y el arte van ganando espacio en el entorno local. El programa de Ingenio Kids lo que trata es de desarrollar el talento digital que tienen los chicos que han participado. Hemos tenido la suerte de tener a casi 60 chicos en estas casi 6 semanas ya, desarrollando el programa a partir de 3 ejes, ¿no? Uno de ellos es STEAM, ciencia, tecnología, arte y matemática, ingeniería también. El otro eje es aprendizaje por proyectos, basado en proyectos, es decir, aprender haciendo cosas, ¿no? Formar maker spaces para poder que los chicos puedan desarrollar sus proyectos. Y el tercer eje es coding, es decir, que aprendan nociones de programación sin necesariamente aprender a programar algún tipo de código o lenguaje de programación, sino que incorporen en sí mismos nociones como lo que es un algoritmo o nociones como que uno puede comunicarse a través de un lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no? Son niños y niñas entre 8 a 12 años. ¿No? Tenemos niñas que están entrando así con mucha curiosidad, niños también que empiezan a manipular y que dicen, ya, yo quiero un curso de robótica. Entonces se lleva una sorpresa enorme porque no es un curso como robótica tipo, hoy día vamos a estudiar el sensor. Es un curso más bien taller, laboratorio, donde ellos empiezan a explorar las distintas partes y empiezan a desarrollar su creatividad, ¿no? Creatividad artística, en esta mixtura de ciencia, tecnología y también arte, ¿no? O sea, como jugar con las sensibilidades, jugar con algo más que solamente el tema de objetos que tienen un fin determinado, como puede ser un sensor, un actuador, un motor. Acá hay de todo, ¿no? Hay chicos que de hecho han pasado por algún curso de electrónica o tienen alguna noción de música, pero lo interesante es que se juntan personas con distintas habilidades o saberes previos y empiezan ellos a jugar, ¿no? Entonces, y a enseñarse mutuamente, ¿no? Como no es una clase, entonces no hay un chico que llega un poco más avanzado que el otro en el sentido de, yo ya sé lo que me van a hablar, sino es más bien hablar, conversar, desarrollar, ¿no? Lanzar los distintos componentes sobre la mesa y que ellos empiecen a jugar y a entender qué está pasando, ¿no? Rompiendo mucho con esta idea de la educación tradicional de, ok, es el momento que yo hablo, todos apunten y luego hacemos. No, aquí es aprender haciendo. En este viaje de experiencias inmersivas que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, los chicos y chicas han construido sus escenarios no solamente en un ambiente virtual, sino que han pasado por una experiencia de escultura y de pintura en la cual han tenido que vencer muchos miedos, muchos de ellos encajonados en el temor a equivocarse. Hace años se está hablando de estos 4 conceptos, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y claro, que son las categorías STEM. Y claro, siempre que le hablamos de ingeniería, hablamos de diseño, pero incluso en las carreras de ingeniería, en varios lugares del mundo,
está incorporando esta visión de la sensibilidad, ¿no? O sea, yo quiero no solamente crear objetos que tengan una función, que tengan un objetivo determinado, sino que también genera algún tipo de reacción sensible sobre las personas. La domótica es esta disciplina, una subrama, ¿no?, de la electrónica, la robótica, que tiene que ver con el control de las cosas que están en la casa. Es aplicar principios de electrónica, robótica, de sensores, de actuadores sobre la casa. Entonces, una de las cosas que estábamos aquí viendo es por qué un niño no podría, por ejemplo, imaginar cómo controlar la lámpara de noche o la lámpara que está en su escritorio. Tipo que cuando la luz de la calle se esté apagando, la luz automáticamente se prenda. Si hay mucha luz en la mañana, a las 6 de la mañana, que las cortinas se abran cuando amanezca. Entonces, claro, son cosas que el niño puede ir a empezar a trabajar. Ok, entonces puedo buscar un sensor de luz, ¿no?, que a su vez sea interpretado por la computadora y le haga actuar a un motor que haga mover las cortinas. Yo creo que hay muchas intenciones desde la gestión pública que apuntan hacia ello, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la iniciativa de la formulación de la estrategia de tecnologías para la educación, tecnologías digitales educativas, que formuló el Ministerio de Educación el año pasado. Intenta de alguna forma digamos, aterrizar este carácter transversal de las tecnologías, tomándolo yo creo como una excusa justamente para poder innovar en la educación y empezar a incorporar estos conceptos como el STEAM y justamente el aprender haciendo, que en el aprender haciendo está involucrado el error también. La educación STEAM puede conducir a desarrollar juegos, posteriormente prototipos y, por qué no, primeros proyectos universitarios. Conozcamos algunos de ellos. El cooler solar en sí nació de una clase que llevamos tanto Andrea, que es mi compañera, como yo. Se llama termodinámica. Entonces, básicamente en termodinámica se ven temas como eso, que son ciclos termodinámicos. Y estábamos hablando de una gran problemática que existe en el Perú. Y es que un gran porcentaje de los peruanos no podemos acceder a energía eléctrica. Y si no puedes acceder a energía eléctrica, careces de muchas cosas. No puedes, por ejemplo, mantener tus alimentos o medicinas. Y si una persona no puede mantener sus alimentos o medicinas, tiene que caminar 4 o 3 días hasta una posta donde sí hay. Entonces nosotros pensamos de que eso tiene que cambiar. Nosotros creemos de que podemos cambiar varias cosas desde nuestra carrera. Y es por eso que surgió esta idea. La idea de esto es usar el calor del sol para poder enfriar. Es por eso que el lugar donde sería muy útil sería en lugares donde hay alta radiación. Y lugares donde hay sol todo el año, como por ejemplo en la selva, además ahí también carecen de energía eléctrica. Básicamente el proyecto se compone en unas 4 partes. La primera es lo que es el colector solar, que aquí es donde ocurre el intercambio de calor y el metanol se evapora. Luego está el condensador, que se enfría un poco, hace que se enfríe un poco más el gas. La válvula, que la podemos ver aquí, que hace que se enfríe aún más el gas. Y finalmente la cavidad, que está aquí, que es donde ocurre lo que es la refrigeración propiamente dicha. Dentro de los tubos que están aquí fluye metanol, que es un alcohol que hemos usado. Básicamente elegimos ese material o esa sustancia por su baja temperatura de ebullición y por las propiedades que tiene, que hacen de que pueda enfriar de una forma más eficiente. Y lo que se encuentra aquí es carbono activado, para que pueda cumplir todo el ciclo de absorción. Estas luces que están aquí es nuestro simulador de sol. Y es que, como sabemos, acá en Lima casi siempre está nublado, pero teníamos que probar el proyecto de alguna forma u otra. Y hasta esperar que un día esté soleado, preferimos usar una luz artificial, que es esta luz de aquí, y la probamos durante todas las pruebas que hemos hecho. De esta forma llegábamos a una temperatura similar a la que llegaríamos en un día soleado de 30 a 35 grados centígrados, y de esa forma veíamos qué tan eficiente era nuestro proyecto, nuestro prototipo funcional.
La primera fase, creo yo, que es la parte de la ideación, o sea, básicamente entender cómo funciona el principio termodinámico, eso ya la superamos. Luego estaba hacer un prototipo gráfico para ver más o menos dónde iba cada parte, porque en realidad este prototipo tal cual es algo que hemos hecho nosotros propiamente, con Andrea lo hemos diseñado. Y luego de eso pasamos a la materialización del proyecto, o sea, el físico. Ahora estamos en etapa de pruebas, estamos mejorándolo. Ante problemas que nos aquejan como la intensidad de los rayos UV que recibimos, está una solución o alerta en este proyecto de pulsera. Esta pulsera te dice el nivel de radiación que estás expuesto en este momento para que tú puedas tomar tus medidas preventivas, tales como utilizar el bloqueador y estar seguro de que estás protegido en el momento. La pulsera funciona de la siguiente manera. Aquí, por este sensor, ya entra la radiación UV y nos muestra mediante estos lucecitas que se llaman LEDs, nos muestra la escala de nivel de peligro al que estamos expuestos. Tenemos acá un sensor ultravioleta que capta los rayos UV y bota un voltaje. Ese voltaje lo recibe el microcontrolador. El microcontrolador, con una fórmula que encontramos en internet, nos da el índice de UV y mediante unos rangos, como son 3 LEDs, pusimos que este sea uno más o menos bajo, el segundo significa que es uno mediano, que necesitas usar bloqueador, y el tercer LED, cuando se prende, significa que es extremadamente alto y es muy recomendable ponerse en sombra. Otra situación que puede ser abordada desde la creatividad, la ciencia y la ingeniería es la creación de un futuro pez. Mi proyecto nació para resolver la problemática de la minería ilegal, para limpiar los metales pesados que se encuentran en las lagunas y ríos y afectan a comunidades. Básicamente se compone de dos cosas, una biomasa que absorbe estos metales pesados y la otra es este nanopez que funciona como armadura y transporte que lleva la biomasa por toda la laguna. Este es el primer prototipo, lo hemos hecho con una botella, algunos tubos galvanizados, un motor, un anabel y básicamente el segundo prototipo que pensamos hacer, uno funcional, es con los mismos recursos, unos recursos no contaminantes que vayan acorde a lo ecoamigable, porque básicamente a eso queremos enfrentar el problema con el medio ambiente. Y sería básicamente lo mismo, algunos plásticos como PLA, algunos dispositivos electrónicos que estén herméticos. Estará movilizado por un motor que hace girar un alabel, que es el responsable de que pueda mover la cola. Aparte pensamos hacerle unos compartimientos funcionados con bomba, ya que con un sistema de bombeo hará que se llene agua dentro del pez, que funcione como un submarino, ya que así pueda controlarse la profundidad en la que estén en la laguna. Otro sería ponerle otro tipo de bomba que, digamos, esté en una aleta izquierda, otra derecha y pueda direccionarse el movimiento. El alga, que sería la biomasa, sería producto, pues obviamente del alga, pero de ahí tratarse químicamente con algunos métodos como la protonización, el lavado con agua pura, después unos secados y otros procesos, y finalmente llegamos a una biomasa que es capaz de absorber este metal pesado, ¿no? Estamos básicamente guiándonos de un estudio que llegó a la prueba de una absorción del 90%, y la saturación de esta biomasa ya sería en un tiempo de 2 horas, que sería lo que el pez recorrería en la laguna. De los varios tipos de alga que necesitamos sería el alga parda, y de todas las algas pardas que hay sería una que su nombre científico es Sargassum moticum. También hay algunas otras, pero básicamente nos estamos guiando por la oferta que tenemos aquí en Perú. Estas algas las podemos encontrar en Marcona, en las playas, y ahorita estamos buscando algunos contactos para familiarizarnos un poco con estas algas, para después tratarlas.
el valor agregado que Steve Jobs le imprimió a sus productos tecnológicos estaban vinculados con el arte y el diseño. Estaba buscando crear un impacto más bien sensorial. Hoy día, además, en muchas facultades de ingeniería se está buscando un impacto que provoque mayor sensibilidad y no solamente un producto funcional. Si ya hay cambios en la forma de ejercer una profesión vinculada con la ciencia, la tecnología o las matemáticas, es lógico que el movimiento STEAM también haya agregado al arte como una forma más integral de poder ver este cambio en la educación. Así es que hoy día en el STEAM no solamente se busca que los niños aprendan de las matemáticas como algo frío, sino que también está vinculado con un cierto ritmo, con una cadencia, como es el caso de la música, o eventualmente un impacto vinculado con la tabla de colores, que también tiene un elemento numérico. El STEAM vinculado al arte es una forma nueva de entender las ciencias y también los números, una forma que probablemente va a ser más común en el Perú.